Romanos 8, 28 al 29. Dice la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Que el Señor bendiga su palabra. Puede tomar asiento. En el presente nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, quizás más difíciles que cualquier persona puede recordar, donde hay un virus que se está esparciendo, regando, yendo hacia por todo el mundo y enfermando personas severamente y aún matando personas. En las últimas 2 semanas, la coronavirus ha llegado a Nueva York. Y ya está paseando, por decir, regando por la ciudad de Nueva York y el condado de Westchester. Hace 2 semanas atrás el pastor predicó en la mañana un mensaje que tenía el propósito de enseñarnos que el fenómeno que estamos viviendo y viendo con nuestros ojos, no debería sorprendernos. Ha sido revelado de parte del Señor como algunos de los eventos que ha de suceder antes que Cristo venga. Son los primeros dolores que este mundo va a experimentar antes que Cristo venga. Antes que la iglesia sea rescatada, quitada, arrebatada. Antes que la iglesia sea transformada y al final que el mundo sea juzgado. O sea, lo que está pasando no debería de asombrarnos. Al contrario, debería alentarnos porque el Señor es fiel en su palabra. Y debería motivarnos en nuestra vida cristiana mientras nosotros esperemos y nos preparemos para la venida del Señor. Pero como seres humanos y aún como creyentes, en medio de esos tipos de tiempos, o cuando nosotros experimentamos momentos difíciles, desafiantes en nuestra propia vida, tenemos una necesidad de hallar aliento, fortaleza y alguna capacidad para entender las cosas. ¿Por qué? Porque en nuestras circunstancias, lo que pasa alrededor de nosotros, en realidad está fuera de nuestro control. Pero las buenas noticias es que aunque en nuestras circunstancias, lo que pasa a nuestra vida, lo que sucede a nosotros, está fuera de nuestro control, no están fuera de control. Repito, las buenas noticias es que aunque en nuestras circunstancias lo que pasa a nosotros está fuera de nuestro control, no están fuera de control. Y los eventos que suceden en nuestras vidas no son simplemente el resultado de acciones al azar y caóticas. Al contrario, mientras nuestras circunstancias están fuera de nuestro control, seguramente están dentro del control de otro. Están dentro del control de Dios, del Señor, de Jehová de los ejércitos. Y suceden dentro del control soberano de Dios. Hoy día vamos a examinar el pasaje que acabamos de leer. Y es un pasaje que un pasaje clave, unos versículos claves, que muchos de nosotros buscamos para recordarnos que aunque el mundo se ve caótico y al azar, como hoy en día, no hay nada caótico o al azar acerca de ello. Al contrario, está dentro del control soberano de nuestro Dios y obra para sus propósitos. Leamos de nuevo el pasaje. Romanos 8, 28 al 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Un poco de trasfondo del pasaje, para poner estos versículos en el contexto del pasaje de Romanos capítulo 8, porque lo hemos estado estudiando. Fíjese que el versículo 28 comienza con la palabra y. Y sabemos que a los que aman a Dios, el uso de la palabra y sugiere una conexión con los versículos anteriores. En otras palabras, es una continuación en el pensamiento del pasaje y no es un pensamiento aislado. En Romanos 8 hemos estado mirando que la vida del cristiano en el presente, en esta tierra, es una vida de victoria en el Espíritu. Y uno de los aspectos más importantes de la vida del cristiano en el presente es la realidad de que el sufrimiento en la vida del presente va a suceder. Tenemos una vida de sufrimiento en el presente mientras esperemos la gloria futura cuando Cristo venga. Miremos Romanos 8, 16 al 18. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? ¿Cuántos allá en sus casas son hijos de Dios? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces el destino del creyente es sufrir con Cristo y ser glorificado con Cristo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces la vida del creyente en el presente, mientras nosotros esperemos que Cristo venga y que vamos a ver la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, la vida del presente sí va a ser una vida de sufrimiento. En el versículo 19 al 25, el énfasis en esos versículos que hemos ya estudiado es cuán grande y glorioso es la venida de Cristo y la transformación de los creyentes y la creación. Y en el presente, aún la creación y el creyente en sí mismo está gimiendo para que Cristo venga, para que se cumple la glorificación en el final. Pero a partir del versículo 26 en adelante, el énfasis es el sufrimiento en el presente. El Señor, a través del apóstol Pablo, en el versículo 26 en adelante, nos enseña el énfasis o enfoque en el ministerio del Espíritu Santo en nuestra oración. Que el Espíritu Santo perfecciona nuestra oración en el medio del sufrimiento. La oración está conectada íntimamente con el sufrimiento, porque cuando el creyente que tiene el Espíritu Santo dentro de él, que se confronta con sufrimiento, busca el rostro de Dios en oración. Miramos versículo 26 a 27. Esto es para dar el contexto del versículo 28. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Como vimos la última vez, esa debilidad es la debilidad en la vida cristiana que todos nosotros experimentamos, porque todavía estamos en la carne. Y nuestro entendimiento del mundo y de las cosas es limitado. Y entonces cuando nosotros oramos, muchas veces no oramos como deberíamos orar, porque nuestra carne nos distrae, nos asedia. Y porque nosotros no tenemos el mente de Dios, no entendemos entonces el porqué de nuestras circunstancias para poder orar con entendimiento. Entonces, en el medio del sufrimiento en este mundo,
En el medio de las pruebas de este mundo, luchamos en oración porque somos débiles. Pero gracias al Señor, el Espíritu Santo cumple su ministerio en nosotros, perfeccionando nuestras oraciones. Aplicado a nuestras vidas en este momento, en medio de la ansiedad que nosotros hemos de experimentar, en medio de las dificultades, en medio de los cambios, en medio del estrés, en medio de las pruebas de esta vida, en este momento que estamos experimentando, puede ser a veces difícil orar correctamente como deberíamos orar, porque el sufrimiento es algo contrario a la carne, y la carne quiere cuestionar y rebelarse contra Dios. Nuestra vida de oración puede ser difícil también en este momento, porque simplemente no entendemos el porqué de las circunstancias. ¿Por qué hay gente que se está enfermando? ¿Por qué hay gente que se está muriendo? ¿Por qué hay gente que están perdiendo sus trabajos? ¿Por qué hay tantos cambios en la escuela que ahora entonces tengo que estudiar a través de una pantalla en la casa? El Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo es perfeccionar nuestras oraciones. Aunque oramos y luchamos en oración delante de Dios, van a ser perfectamente presentadas porque el Espíritu Santo intercede por nosotros. Eso es todo trasfondo. Ahora, en el versículo 28, el apóstol Pablo nos da una verdad de que de nuestra perspectiva, de la perspectiva del sufrimiento del humano, podemos descansar sobre esa verdad como una roca. Cuando nosotros estamos tratando de buscar el rostro de Dios en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento, en medio de lo que estamos experimentando en estos días. Romanos 8:28 nos da del punto de vista humano significado, entendimiento, comprensión de lo que está pasando alrededor de nosotros, de tal forma que podemos orar con confianza. Vamos a leerlo de nuevo. Romanos 8:28 al 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, mi enfoque esta noche es que nosotros entendamos 3 verdades absolutas en este pasaje acerca de los propósitos de Dios en nuestras circunstancias. Y sobre esas 3 verdades nosotros podemos descansarnos en el medio del sufrimiento, de las pruebas y de las dificultades. Oremos. Padre Señor, gracias Señor por este momento. Gracias Padre por su amor, por su misericordia. Gracias Señor que usted es todopoderoso, soberano Señor, que no hay nada que está fuera de su mano, su control Señor. Y pedimos Señor que nos enseñe, nos ilumine para entender y captar estas verdades preciosas Señor, absolutas Señor, para que podamos descansar en este tiempo. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Primera verdad que tenemos aquí es que los propósitos de Dios en nuestras circunstancias son buenas. Los propósitos de Dios en nuestras circunstancias son buenas. Mira el versículo 28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquí cuando habla de todas las cosas, se refiere a todas las circunstancias en nuestras vidas. Y en el contexto del pasaje, de manera especial, se refiere a nuestro sufrimiento, a nuestras pruebas, a las tribulaciones que suceden en nuestras vidas. Estas circunstancias, este sufrimiento, estas pruebas, estas tribulaciones, todos nos ayudan a bien.
Todos nos ayudan a bien. Los propósitos de Dios en nuestras circunstancias son buenas. No son al azar, aunque pueden a veces parecer fuertes y difíciles, pero el Señor los usa para bien. Y es una verdad básica y sencilla, pero tan difícil para nosotros aceptar y vivir en el medio de la adversidad y las dificultades. Creo que un buen ejemplo es el sufrimiento que padeció José, el hijo de Jacob. Busquen sus Biblias, Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50. José fue un hombre burlado por sus hermanos. José fue un hombre odiado por sus hermanos. José fue un hombre traicionado por sus hermanos, dejado para morir al inicio y después vendido en esclavitud. José fue un hombre llevado en cautiverio a un país extranjero. José fue un hombre que fue vendido y fue siervo de Potifar. José fue un hombre que, a pesar de hacer lo correcto, a pesar de querer honrar a Dios, a pesar de hacer un buen trabajo como siervo, fue acusado injustamente de violación o de asalto por la esposa de Potifar y echado a la cárcel. José fue un hombre que ayudó en la cárcel el copero del rey a interpretar su sueño, y después olvidado por el copero del rey cuando fue soltado. Fue un hombre que estaba sufrimiento en soledad en la cárcel. Hasta este momento, si usted estuviera en los zapatos de José, usted cuestionaría a Dios. Yo cuestionaría a Dios. Nosotros nos preguntaríamos, ¿y dónde está Dios? Nos preguntaríamos si Dios tiene control de las cosas. Nosotros desesperaríamos en la soledad de la cárcel, rechazando a Dios. Pero considere lo que sucedió con José. Fue un hombre que fue capacitado por Dios para interpretar a los sueños de Faraón. Y como consecuencia de interpretar los sueños de Faraón, fue otorgado un puesto de alta autoridad en Egipto. Fue un hombre usado por Dios para preservar la vida de cientos de miles, si no millones. El sufrimiento de José, las pruebas de José, las dificultades de José, ayudaron para bien. Trabajaron para bien. Y mira cómo él contesta al temor que sus hermanos expresaron hacia él cuando su padre murió, de que ahora entonces José iba a tomar venganza contra sus hermanos. Josué 50, versículos 18 al 20. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aquí vemos que José tenía paz sobre lo que había sucedido con él, algo injusto, cruel, y que tomó y comió muchos años de su vida. Pero él tenía confianza en la bondad de Dios y vio cómo el Señor usó la maldad y el pecado de sus hermanos para bien al final, para salvar la vida de miles y millones. Hermano, hermana, cualquier sea su circunstancia hoy día y cualquier va a ser su circunstancia mañana, sepa y confía que el Señor tiene buenos propósitos con sus circunstancias. Él puede usar estas circunstancias para nuestro bien y para el bien del Evangelio. Algunos de nosotros somos muy vulnerables al efecto del virus. Varios de nosotros aquí y en las casas tenemos problemas inmunológicos,
tenemos problemas de pulmones respiratorios. Algunos de nosotros ya no nos estamos sintiendo bien. Algunos de nosotros ya tenemos algunos síntomas, a lo mejor. Algunos de nosotros todos los días, cuando vamos al trabajo, estamos poniendo y arriesgando nuestras vidas, poniendo nuestras vidas en el camino del virus. Algunos de nosotros ya hemos estado en ambientes laborales que han sido expuestos por el virus y han tenido que mantener cuarentena. Algunos de nosotros ya nos dijeron que no vengan al trabajo, que no hay trabajo. Cualquier sea su circunstancia, sepa que los propósitos de Dios al final obran para bien, ayudan para bien. Confía en la bondad de Dios, confía en el poder de Dios, confía en la soberanía de Dios, confía en su persona, en su carácter, en sus virtudes, en sus atributos, confía en sus propósitos. Hermanos, el Señor es bueno. El Señor es bueno. Y entonces cuando nosotros estamos en nuestras pruebas, porque nosotros vamos de manera individual y congregacional a estar en prueba en las próximas semanas y meses y quizás años, no sabemos. No nos olvidemos que Dios es bueno. No nos olvidemos que los propósitos de Dios con nuestras vidas, con nuestras circunstancias, aunque no podemos entender el todo, porque no somos Dios, sí podemos entender y confiar que Dios es bueno. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, primero, los propósitos de Dios en nuestras circunstancias son buenas. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el bien que el Señor quiere alcanzar a través de nuestras circunstancias? ¿De qué manera obra para bien? ¿Cuál es el fin que Dios quiere alcanzar a través de nuestras circunstancias? Ese fin siendo bueno. ¿Cuál es ese fin? Miremos el versículo de nuevo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La segunda verdad es que los propósitos de Dios en nuestras circunstancias tienen el fin de nuestra santificación, nuestro crecimiento espiritual. A través de nuestras circunstancias, el Señor quiere que nosotros seamos afilados, purificados, madurados, transformados, cambiados, de tal forma que somos más maduros, más como Cristo, como dice su palabra. Versículo 28 dice que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios, a los que son, dice, voy a leerlo de nuevo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto hace referencia a los creyentes, a los que en el arrepentimiento y fe han dejado de mirar a sí mismo, han dejado de mirar a religión, han dejado de mirar a sus propias obras de justicia. Y entonces han dejado eso atrás y han ido en pos de Dios y están confiando en fe en la obra de Cristo en la cruz. Y entonces la promesa aquí para nosotros que hemos creído en Cristo es que el Señor tiene un propósito especial que Él quiere alcanzar a través de nuestras circunstancias. Versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El versículo 29 aquí explica cuál es el bueno que se refiere, el bien que se refiere en el versículo 28. Dice, porque a los que antes conoció,
Eso se refiere a los creyentes. En algunos sermones en el futuro voy a explicar en más detalle qué significa eso. Dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El Señor ha determinado de antemano que los que han de ser salvos, que los que han creído en Cristo, que los que están en Cristo, al arrepentirse y creer en Cristo, Él los va a conformar a la imagen de su Hijo. Ha determinado que los que han creído en Cristo van a ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Con qué fin? Para que Él, Cristo, sea el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Esto hace referencia a propósito que nosotros seamos hermanos con Cristo, coherederos, como dicen en los versículos anteriores, con Cristo, para que Él sea el más preeminente entre muchos hermanos. Quiero enfocarme en la segunda parte ahí. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, porque esto es el bien que Dios quiere alcanzar con nosotros a través de nuestras circunstancias. Conformarnos a la imagen de Cristo. Quiero tomar esta parte de manera especial porque es el bien. La palabra aquí cuando dice conformar, para que sean conformados o hechos conformes, es la palabra en griego sinmorphos, que significa ser conformado a o moldeado a. Piénsalo de esta forma. Cuando usted compra una barra de chocolate en el supermercado, y la barra de chocolate tiene una forma y tiene diseños especiales, el nombre de la fábrica del chocolate, quizás tiene diseños de flores, o si es un chocolate que tiene forma de una mariposa o algo así. No es que alguien tomó un bloque de chocolate y tomó un cuchillo y comenzó a diseñar el diseño. No. ¿Qué hace en la fábrica de chocolate? Primero calientan el chocolate para que el chocolate quede derretido. ¿Con qué fin? Para que después entonces lo echa como líquido en chocolate a un molde de plástico o un molde de cera, lo que sea. Y el molde tiene la forma de la barra de chocolate con el diseño que vamos a ver después. Y se echa el chocolate ahí y después lo deja enfriar. Y lo que sale entonces es el chocolate con el diseño. Ahora nosotros somos el chocolate y Cristo es el molde. Y ese proceso de calentar, de convertir en líquido y después de ponerlo en la forma o en el molde, eso es lo que Dios quiere alcanzar con nosotros en esta vida. Es para que Cristo siendo el molde, nosotros siendo como somos y quienes somos al llegar a los pies de Cristo, seamos cambiados y transformados en esta vida, para que entonces seamos como Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hemos sido salvos por el Señor para que en la vida presente seamos cambiados, moldeados, transformados de adentro hacia afuera para ser un reflejo de Cristo. Y el Señor usa las circunstancias en nuestra vida junto con los medios de gracia que Él usa para moldearnos, para cambiarnos, para que seamos más como Cristo. El propósito al final de Dios es que nosotros pensemos, vivamos, comportemos, sintamos y seamos y comportemos como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra que usamos para describir este proceso de ser conformado a la imagen de Cristo se llama santificación. Hemos hablado de esto anteriormente, pero el programa de Dios para nosotros en este mundo es que seamos santificados en este mundo, caminando y marchando en una dirección donde vamos a ser conformados a la imagen de Cristo, donde vamos a ser como Cristo en todo sentido. Y el Señor tiene diferentes instrumentos para calentarnos, para licuarnos y para echarnos en el molde. Él usa su palabra. Busque Juan 17:17.
Juan 17, 17. Juan 17, 17. Él usa su palabra que alumbra nuestro camino, que nos instruye, que nos guía, que cumple el propósito y la función de ser la roca sobre la cual nuestra vida es edificada. Y aquí el Señor Jesucristo en Juan 17, 17 estaba orando por sus discípulos. Y nosotros somos sus discípulos, porque somos los discípulos de sus discípulos, de sus discípulos, de sus discípulos. Y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Somos santificados en la palabra, con la palabra. El Señor usa la palabra para enderezarnos, para corregirnos, para cambiarnos, para cambiar nuestra forma de pensar, para cambiar cómo miramos el mundo, para cambiar lo que sentimos, para cambiar lo que pensemos, para cambiar lo que hacemos. ¿Cuántos de nosotros, después de llegar a Cristo y leer la Biblia, comenzamos a entender las cosas y comenzamos a enderezar la vida a través de la gracia de Dios? El Señor usa la palabra. El Señor usa su Espíritu que mora dentro de nosotros. En Romanos 8 hemos estado estudiando el ministerio del Espíritu Santo. Busquen sus Biblias, 1 Corintios 2:12. 1 Corintios 2:12. 1 Corintios 2:12. El Espíritu, usando la palabra, nos ilumina. El Espíritu nos ilumina para que podamos entender la palabra. 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu nos enseña la palabra al iluminarnos. Versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu nos ilumina, nos hace entender la palabra, para que podamos entonces vivir la palabra, obedecer la palabra, reaccionar a la palabra. El Espíritu nos ilumina y nos enseña de tal forma que nos convence de la verdad de la palabra y nos convence de la realidad de nuestro pecado y de nuestros fallos delante del Dios de la palabra. Entonces, agregando al Espíritu y agregando a la palabra, Romanos 8:28 al 29 nos enseña que Dios también usa nuestras circunstancias. O sea, la vida cristiana no es una vida teórica. La vida cristiana no es una vida donde simplemente venimos a la iglesia, escuchamos, aprendemos y después nos vamos a la casa. La vida cristiana es una vida. Y no hay ningún parte de nuestra vida que es exento a Cristo. Romanos 8:28 nos enseña que en adición o además de la palabra y el Espíritu, el Señor usa nuestras circunstancias para moldearnos y para conformarnos a la imagen de Cristo. Hermanos, hermanas, en el contexto de las pruebas, dificultades y desafíos, es que nosotros usamos la palabra y descansamos en el ministerio del Espíritu Santo para fortalecernos, para madurarnos, para moldearnos, para transformarnos y para conformarnos a la imagen de Cristo. O sea, las pruebas, la vida, las circunstancias son la escuela que Dios usa, son el laboratorio que Dios usa para enseñarnos, para que apliquemos lo que aprendemos de la palabra junto con el Espíritu, es donde nosotros vamos realmente a aprender. Es el laboratorio, es la escuela que Dios usa
para moldearnos y conformarnos a la imagen de Cristo. Es donde usamos lo que aprendemos en la iglesia con la palabra. Es donde nosotros aprendemos a descansar en el Espíritu Santo para poder entonces ser conformados a la vida cristiana. La madurez espiritual y la conformidad a la imagen de Cristo no es algo que nosotros vamos a aprender al leer un libro o simplemente escuchar un sermón. Es desarrollado en el contexto, en la realidad de la vida real. Y las pruebas y las tribulaciones y los desafíos y las dificultades son lo que el Señor usa para que realmente aprendamos a vivir lo que hemos leído y entendido en la palabra de Dios. ¿Cómo es que entonces nuestras circunstancias nos moldean? ¿Cómo es que nuestras pruebas, nuestras dificultades nos conformen a la imagen de Cristo? Miremos brevemente algunos pasajes que hablan de las pruebas. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4. Perdón, de 2 a 4. Santiago 1, del 2 al 4. Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso es algo completamente contrario al sentido común del ser humano. Sabiendo, entonces aquí es la clave, sabiendo, entendiendo, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales, completos, maduros, sin que os falte cosa alguna. Te digo, yo como creyente falto mucha cosa todavía. Me falta mucha cosa como creyente. No he alcanzado la madurez que Dios quiere que alcance en esta vida. Y dice Santiago 1, 2 al 4 que nosotros hemos de tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe, la prueba de mi fe en estos días, en estas semanas, en estos meses que están por delante, van a tener su resultado, que es la paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, de mi fe, de su fe, produce paciencia, perseverancia, esperar en el Señor, esperanza en el Señor. Si todo está bien, si la barriga está llena, si la cuenta bancaria está llena, si la salud está bien, al final de cuentas, ¿para qué necesitamos Dios? ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos Dios en esta vida? Y entonces las pruebas son para probar nuestra fe, para que produce paciencia, perseverancia, esperanza en el Señor, para que seamos liberados, sanados, salvados, rescatados de la situación en la cual nosotros nos encontramos. Sin pruebas, ¿cómo vamos entonces a ejercer ese músculo de paciencia? Y entonces el Señor nos moldea, nos conforme a la imagen de Cristo a través de pruebas, de circunstancias, para que nuestra paciencia se desarrolle. 2 de Corintios 12, 7. Búscalo. 2 de Corintios 12, 7. Segundo de Corintios 12, 7 al 10. Y esto es el apóstol Pablo, y está hablando acerca del aguijón de la carne que tenía. Y dice,
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Algunos creen que era una enfermedad. Algunos interpretan ese versículo como que si fue alguien. Alguien era el aguijón. Hay diferentes interpretaciones, pero no importa. Al final era algo desagradable. Algo que molestaba a Pablo. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo se encontraba en una situación difícil, circunstancias difíciles, algo que él no quería en su vida. Un aguijón de la carne que le molestaba, lo abofeteaba, le daba charchazos, golpes. Y él rogó al Señor 3 veces. Pregunto, ¿podría el Señor haberlo quitado? Sí. Amén. ¿Decidió el Señor quitarlo? No. ¿Por qué? Porque el Señor tenía un propósito con esas circunstancias, que era buena aunque no se ve bueno. Y en el fin de enseñar a Pablo y madurar a Pablo. Mire lo que dice. Y me ha dicho, eso es el Señor, bástate mi gracia. Porque mi poder, el poder de Dios, del Señor, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, eso es Pablo hablando de sí mismo ahora. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, podríamos decir, con virus, con pérdida de trabajo, con cambios de los estudios, el formato de los estudios, con riesgo en la calle de enfermarse. Dice el que se goza. Me gozo en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está reposando sobre él. A través de las pruebas, a través de las circunstancias, nosotros dejamos y no podemos descansar sobre nuestra propia fuerza, nuestro propio intelecto, nuestra propia capacidad. No podemos. Cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las pruebas, cuando las circunstancias que están fuera de nuestro control llegan a nuestra vida, son en esas circunstancias que aprendemos a descansar en el Señor y el poder del Señor y dejar de descansar en nosotros mismos. Porque no hay nada al final sobre lo cual podemos descansar en los que se encuentra en nosotros. El Señor usa nuestras circunstancias para aprender paciencia, para que dejemos de confiar en nosotros mismos, para que confiemos en Él, para que podemos depender en la gracia de Él y no la desgracia de nosotros, para que nosotros podamos descansar en el poder de Él y no enfocar en la debilidad de nosotros. Hermanos, hermanas, la pregunta para nosotros en esta noche es, ¿de qué manera las circunstancias en las cuales nosotros nos encontramos hoy día y hemos de encontrarnos en los próximos días, semanas, meses y a lo mejor años, están siendo usados para bien con este fin en nuestras vidas de conformarnos a la imagen de Cristo? ¿De qué manera estamos? ¿De qué manera tenemos gozo en este momento? De que Dios va a usar esto para cambiarnos y conformarnos a la imagen de Cristo. Quizás usted en la casa, usted aquí en este santuario, usted dice, pero ¿de qué gozo? ¿Qué de gozo hay que tener aquí?
No hay nada placentero, no hay nada bueno que está pasando con este coronavirus, con esta situación donde países se están paralizando, convulsionando en este momento. Mira, el sistema, este coronavirus es algo que está humillando al hombre y sus sistemas y sus inventos. Si uno piensa bien, esto de un virus que no podemos ver, ni tocar, ni hacer nada, está paralizando todos los sistemas del hombre. El orgullo del hombre, la intelectualidad del hombre, la capacidad del hombre, los sistemas que el hombre ha desarrollado. Mira, el país más poderoso supuestamente en el mundo, este país, no tiene la capacidad de administrar pruebas del virus con eficacia. El sistema, dijo el médico Fauci, no está equipado para esto. ¿Qué fracaso de sistema entonces? Está mostrando la debilidad del orden del ser humano. Las escuelas de la ciudad de Nueva York no quieren cerrar porque hay demasiada gente que depende en las escuelas públicas como daycare para sus hijos. Y yo pensando con mi esposa y con mi suegra en esta mañana, yo dije, esto muestra la debilidad del orden social que tenemos en este momento. Porque en muchos hogares no hay mamá y papá, y donde hay mamá y papá, los dos están trabajando. La debilidad de los programas que están tratando de reemplazar el orden bíblico del hogar. Y está fracasando. Está fracasando. Si uno piensa bien, está colapsando. Pensando entonces en lo que estamos confrontando, mi pregunta es, ¿de qué manera estamos usando los medios de gracia del Señor en medio de estas circunstancias para poder crecer, madurar y conformarnos a la imagen de Cristo? ¿Estamos aprovechando la oportunidad o simplemente estamos refugiándonos en políticos, en gobierno y en noticias? ¿Estás orando más? ¿Has orado por la situación? ¿Estás buscando el rostro de Dios con más frecuencia y más intensidad? ¿Estás buscando la verdad de la palabra para traer aliento a su vida? ¿Aliento en las Escrituras? ¿Estás ayunando? ¿Estás usando esta herramienta poderosa para acercarse más al Señor? O sea, esta situación es una oportunidad. Es lo que Dios quiere usar para que seamos más como Cristo. ¿Y de qué manera estamos desperdiciando esta oportunidad? Pablo y Santiago dijeron en los textos que leímos que debemos de tener gozo en este momento. Gozo porque podemos ver la obra del Señor en desarrollar la paciencia, la perseverancia, la esperanza en nosotros. Gozo en que nosotros hemos de aprender a finalmente no descansar en nosotros, sino en el poder de Dios. ¿Estás ayunando? ¿Estás orando? ¿Estás buscando refugio en la palabra de Dios? ¿Estás alabando a Dios? Si algún ser querido se pone enfermo, queda enfermo en su hogar, ¿vas a adorar a Dios? A pesar de, ¿estás adorando a Dios? ¿Estás buscando oportunidades para compartir el Evangelio con otros? ¿Estás hablando de ese asunto del coronavirus con sus hermanos, con sus parientes, con sus primos, con sus colegas, con sus amigos? ¿Estás hablando con ellos acerca de lo que la Biblia enseña acerca del futuro, la venida de Cristo, el perdón en Cristo? ¿Qué estamos haciendo? Le digo, esto es un excelente momento para introducir a la gente a la lectura bíblica.
decir, ¿sabe qué? Hay muchas cosas inseguras en este momento, en esta vida. Pero lo único que es seguro es Dios. Busque a Dios. Y dele a la persona una Biblia, o dele un pasaje, o dele un tratado. Anime a la gente que lea la Biblia. Testifique a la gente en este momento. Pero no solamente de manera individual. Pero me pregunto, pastor, si nosotros como iglesia hemos de madurar también a través de esta situación. Nosotros somos personas individuales, pero pertenecemos a un organismo que se llama la iglesia. Y este organismo también tiene que ser conformado a la imagen de Cristo, porque es la esposa de Cristo. Nosotros, recuerde que somos un cuerpo compuesto por diferentes miembros. Cuando uno sufre, todos sufren. Cuando uno regocija, todos regocijan. Cuando uno tiene necesidad, todos sienten la necesidad. Pregunto, ¿estás pendiente de sus hermanos y hermanas en Cristo para ver qué está pasando en sus vidas en este momento? Algunos se van a enfermar, otros a lo mejor se pueden morir, otros van a perder el trabajo, otros sus estudios en este momento están revocados. ¿Estás pendiente los unos de los otros qué está pasando para poder orar y suplir necesidades si es necesario? Eso es un momento donde la iglesia tiene que estar conectada. Y ¿sabe qué, pastor? Al pensarlo, el hecho que no estamos aquí físicamente realmente va a probar la unidad de esta iglesia. Y la fidelidad. ¿Va usted a ser fiel? Si tenemos servicios, va a ser este formato por 2 meses. Pregunto, ¿va usted a ser fiel a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde y el miércoles a las 7:30? ¿Va usted a ser fiel en sudar porque hay que dar en adoración al Señor? ¿Va usted a ser fiel en apoyar lo que está pasando en la iglesia? Cuando terminen los 2 meses, pastor, vamos a ver cuántos vuelvan aquí. Esto va a probar la unidad y la madurez de esta iglesia. Conviene la iglesia estar junto, pero esto va a enseñar a nosotros a estar juntos fuera de este local también. Y pregunto, ¿no es eso bueno? Amén. Es doloroso, ¿no? Sí. Pero el Señor tiene un buen propósito con esta circunstancia de que simplemente hay 5 pelagatos aquí en este santuario en este momento. Pero ustedes están en la casa escuchando palabra de Dios. Esperamos que después de 6 semanas, 2 meses, no sabemos, que la iglesia que estuvo antes se mantenga aquí después. Pero ¿sabe qué? Es un buen fin que el Señor tiene a través de esto. Una iglesia que aprende a ser más unida aquí y también fuera de aquí. ¿Estamos unidos como iglesia en oración para confrontar esta situación? Aunque estamos limitados en nuestra capacidad para estar juntos físicamente, podemos unirnos en oración los miércoles por la noche en nuestros hogares, dedicando a las 7:30 hasta las 8:30 a un tiempo de oración y estudio bíblico como personas individuales y con nuestras familias. Como iglesia, ¿estamos unidos en ayuno durante este tiempo? Vamos a estar avisando a la iglesia acerca de ayunos que hemos de tener, días de ayuno, para que nosotros podamos acercar más al Señor en este tiempo y rogar al rostro del Señor por misericordia.
Al final, mis hermanos, los propósitos de Dios con nuestras circunstancias son buenas. Y ese bien que el Señor quiere alcanzar es nuestra madurez como creyentes. Debemos de gozarnos en este tiempo. Debemos de gozarnos en lo que Dios ha de hacer en nuestras vidas y en la vida de esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Espero que estén diciendo amén en la casa también. Tercera verdad. Los propósitos de Dios en nuestras circunstancias son confiables. Mire, volvemos a Romanos 8. Romanos 8. Entendiendo que Dios, que el Señor, está obrando para nuestro bien a través de nuestras circunstancias, y que ese bien que Él quiere alcanzar es nuestra santificación, el ser conformado a la imagen de Cristo. La tercera verdad es esta. Esta promesa de la bondad de Dios, de sus propósitos en nuestras circunstancias, es una promesa fiel. Es confiable. La promesa del bien de nuestra santificación a través de las pruebas y tribulaciones es algo firme sobre la cual nosotros podemos descansarnos. Mire el versículo 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, hay dos razones que vemos aquí que por la cual nosotros podemos confiar en los propósitos de Dios en nuestras circunstancias. Primero, la frase y sabemos que significa que es algo verídico, algo veraz, algo indubitable, algo categórico, algo sobre la cual que debemos de tener convicción. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos, hermanas, podemos tener la convicción, la confianza de que no importando las dificultades que hemos de enfrentar en los próximos meses, enfermedad, problemas económicos, dificultades en el trabajo o la universidad o la escuela, aún muerte en nuestras familias, podemos confiar que el Señor usa esas circunstancias para el bien en nuestras vidas y de manera especial para conformarnos a la imagen de Cristo, para madurarnos. Segundo, esta promesa es hecha a los que aman a Dios, lo cual significa a creyentes. Primera de Juan 4:9 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El creyente no ama a Dios porque es una persona virtuosa que ama a Dios. Ama a Dios porque Él lo amó primero. Y entonces lo que podemos sacar y entender es que nosotros somos objetos del amor de Dios y de la gracia de Dios. Y este amor no es solamente manifestado en el cumplimiento de nuestra salvación, cuando nosotros vamos a morir un día, sino también en la vida que vivimos aquí en la tierra. El amor de Dios no es solamente manifestado mañana cuando vamos a morir. Es manifestado aquí en la tierra también. Y podemos confiar en el amor de Dios para nosotros. Mateo 6:25 a 26 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El Señor nos ha de cuidar, nos ha de proteger. Somos el objeto de su amor. Y Él va a usar nuestras circunstancias para bien.
el fin de nuestra santificación. Y podemos descansar y confiar sobre esta verdad, porque primero Él dice, y sabemos qué. Y segundo, hermanos, somos el objeto del amor de Dios. Al final, hermanos, si estamos en Cristo, lo peor que puede suceder es morir. ¿Y qué es el mal el morir al final? Si estaremos con Él. Si somos creyentes, debemos de creer. Amén. Si somos creyentes, si decimos que somos creyentes, creamos entonces que cuando nosotros vamos a morir, estaremos con Él por la eternidad. Lo peor, entre comillas, que puede suceder en nuestra vida es que vamos a morir. Y al final, ¿no es lo mejor? Porque estaremos con Él. A través de esto, el Señor nos va a enseñar a abnegarnos y despegarnos de este mundo y de lo que nos rodea en este mundo. Un predicador dijo una vez: las aflicciones repetidas vienen, no como relámpagos sobre un árbol quemado, quemándolo más y más, sino vienen como los golpes de un escultor sobre una piedra de mármol, transformándolo a la imagen de belleza y elegancia. Que la presencia divina sea percibida, y ninguna tarea o deber es difícil. Si simplemente veo su mano, ningún acontecimiento dejará de ser bienvenido. Hermanos, hermanas, no sabemos qué va a pasar con nosotros y entre nosotros en las próximas semanas o meses o años. Pero sí le puedo decir, si tenemos la conciencia en todo momento, la mano de Dios, la presencia del Señor, al final, nada de lo que ha de pasar será difícil en términos absolutos. Si nos aferramos a las verdades de Romanos 8, 28 a 29, podremos mantenernos firmes. Porque los propósitos de Dios en nuestras circunstancias son buenas, tienen el fin de santificarnos y al final son confiables. Que el Señor le bendiga. Amén. Vamos a tomar la oportunidad. Recibí en la tarde varias peticiones de oración. Entonces, vamos a orar por la hermana Fanny, la hermana Lucila, que tienen, por la salud, que tienen síntomas como de gripe. Y entonces vamos a mantenerlas en oración. No sabemos si tienen el asunto de la coronavirus, no sabemos qué está pasando. Fanny dice que el pecho está doliendo bastante. Entonces vamos a mantener las dos en oración. Vamos a estar pendientes de ellas como iglesia. Amén. También orar por la familia de Rodríguez. Hemos estado orando por una señora que se llama Eunice, que es una amistad de la hermana Wendy, que tenía cáncer y era creyente, y ella se partió con el Señor en esta semana que acaba de terminar. Entonces vamos a orar por consuelo para la familia Rodríguez. También vamos a orar por consuelo para la hermana Wendy, también porque la tenía en oración delante de nosotros por muchos meses, Eunice. También orar por la situación laboral de varios, la hermana Gudelia, el hermano Héctor, el hermano Robert. También mantener en oración los estudios de varios de los muchachos. Todos los estudiantes universitarios cerraron la universidad y entonces ahora tienen que estudiar desde la casa usando el internet como sistema. Entonces orar por ellos, orar por el gobierno de este país, que el Señor dé sabiduría, que el Señor humille el ser humano para que entienda que el hombre no tiene todo cuadrado. O sea, el hombre no puede todo y no tiene todo y no sabe todo. Al final no somos nada. Porque un virus que ni podemos ver ni tocar está paralizando
sociedades enteras. Hermana Lili. Ok, por una cirugía que su cuñado Chago tuvo. También por la suegra de la hermana Josie, que parece que creen que va a tener un derrame cerebral. Está en el hospital. La suegra de Josie fue al hospital, que parece que va a tener un derrame cerebral. Entonces vamos a orar por ella. ¿Cómo se llama ella, hermana Irma? Celi. Okay. Entonces vamos a orar por las hermanas mayores en la iglesia, la hermana Ramonita, la hermana Elba, la hermana Asia. No voy a mencionar nombres porque después voy a recibir textos de reprensión y de queja. Entonces no voy a mencionar el nombre de la hermana Mecho ni de otros. También orar por los hermanos y las hermanas que trabajan y cogen el metro, el subway. Orar por Ernesto. Ernesto está en cuarentena, una situación parecida que yo pasé con el asunto del trabajo. Alguien estuvo allá expuesto con el coronavirus. Entonces, no sé si habrá algo más. Paciencia, perseverancia. Y que Dios nos enseñe cosas lindas de todo esto. Que seamos purificados y refinados como oro pasando por fuego. Amén. De manera individual y congregacional. Amén. Vamos a orar. Pastor, venga y ore. Bien, trataré de recordarme de algunos nombres, de algunas situaciones, y de otros ya se mencionaron. Usted sabrá orar en su hogar, y creo que sería bueno desde este tiempo, Pastor Jerry, hacer una lista de oraciones determinantes en relación a lo que estamos viviendo, y entonces pasar la lista y ir apuntando, y que en nuestras casas podamos estar orando, ya sea en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, estar en la presencia del Señor. Amén. Díganle a los hermanos, bueno, hermanos, mándame entonces sus peticiones, algo específico por texto. Gracias. Mándame por texto las peticiones que tienen y voy a compilarlas en un documento y se puede repartir por texto. Claro que sí. Bien, vamos a acudir al trono de la gracia de nuestro Dios. Oremos. Padre, en esta tarde, ya bajando el sol, yéndose el día, le damos gracias porque los hermanos estamos juntos, en comunión, en coinonía, en compañerismo, a través de este medio, de manera especial en el Espíritu. Padre, reconociendo, Señor, que usted ha sido bueno para con nosotros, reconociendo que a pesar de las circunstancias experimentamos y recibimos su amor, sus caricias, su tierno cuidado, su vasta protección y provisión. Padre, en este día, que es su día, lo comenzamos en la mañana con usted y lo terminamos con usted. Le damos gracias. Le damos gracias porque la iglesia, dice el corito, que en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, sigue marchando. Padre, ante su presencia en este día, suplicamos, rogamos ante usted por cada petición que sea levantado. Oramos, Padre, por los hermanos y hermanas ya mayores de nuestra congregación, que de alguna manera, oh Señor, misteriosa, curiosa, de una manera extraña, esta pandemia, este virus, esta plaga, está atacando, Señor, a personas mayores. Oramos, oh Señor, por cada uno. Oramos de manera especial por la hermana Ramonita, con sus 97 años, que la guarde sobremanera, que la proteja, Señor, que le bendiga,
que no permita que llegue a su vida, que llegue a su casa, a su hogar, alguien infectado, infectada. Por la hermana Elba, Señor, también oramos por ella, que le cuide, que le bendiga, también con sus 85, 86, 87 años por allí. Oramos, oh Señor, que tenga de ella también grande misericordia, que cuide a estas hermanas, que les bendiga, que de alguna manera su salud ha permanecido estable, fuerte, pero que al acecho está este virus que quiere causar daño, que quiere perturbar vidas, que de alguna manera quiere quitar el gozo. Oramos por estas hermanas, que les bendiga. Oramos por otras hermanas que son un poco más jóvenes, pero también mayores, que están con salud delicada. La hermana Asia, la hermana Acela, la hermana Irma aquí presente en esta tarde, la hermana Lucila, también quebrantada, la hermana Mello, que de alguna manera, Señor, ya con cierta edad, sus vidas están de alguna manera comprometidas con alguna enfermedad, con alguna debilidad. Oramos que de ellas tenga misericordia. Padre, oramos, suplicamos por los hermanos que de alguna manera están perdiendo sus trabajos temporalmente por causa de este problema. Oramos que les bendiga, que les cuide, que les guarde, que provea para sus vidas, que permita que sus jefes en misericordia lleguen a arreglos con ellos para que puedan de alguna manera recibir, Señor, el grado de sustento necesario que se necesita. Oramos, Padre, por los jóvenes, de manera especial por los universitarios que han de experimentar sus clases desde sus hogares, por medio del sistema de Internet, para que les bendiga, para que ellos hagan bien, para que puedan salir bien de esta situación, por medio de este sistema nuevo que se incrementa sus vidas para mantener sus estudios y terminar bien el semestre. Padre, oramos por la suegra de Yossi, que está en el hospital con un cuadro un poco grave, un poco difícil. Tenga de ella, Señor, misericordia. Oro por mi hermana y mi hermano en Chile, de manera especial mi hermana, que se encuentra con una condición también delicada, para que de ella, Señor, tenga misericordia. Por mis hermanos que también han padecido cáncer y que tienen vidas difíciles, tenga misericordia, Padre. Oramos por este gobierno, por nuestro presidente, Padre, para que le dé sabiduría en medio de la crisis, en medio de la prueba, que él pueda escuchar a sus asesores espirituales, que son hombres y mujeres de Dios, pastores, algunos de ellos, para que puedan refugiarse en la fe, tener la esperanza, que pueda ser el medio, el canal sobre el cual reciban el mensaje de la salvación. Padre, oramos que dé sabiduría a esta gran nación y a los gobiernos del mundo, principalmente aquellos que de alguna manera profesan, Señor, aún por tradición, una fe cristiana. Tenga misericordia de los pueblos que están sometidos a dictaduras, porque mucho no se sabe, sometidos de tal manera que están prácticamente desamparados en la negligencia de sus líderes y gobernantes. Padre, gracias porque este medio nos permite comunicarnos y estar en su presencia. Oramos por la familia que la hermana Wendy conoce, que ha perdido un ser querido. Tenga misericordia, consuele, Señor. Padre, hay tantos que conocemos que están en condición precaria. Usted sabrá cuidar. Tenga misericordia. Gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.